entrega a la iglesia en sus epístolas y que tiene que ver con lo que es la vida social, es decir, no la vida congregacional. Más adelante vamos a hablar de la vida congregacional en lo que es la administración de los dones. Pero antes de llegar a la vida congregacional, el Señor utiliza al apóstol Pedro para hacerle mención acerca de la esperanza nuestra, acerca de la vida que debemos vivir cuando abandonamos el lugar de congregarnos. De aquí salimos de aquí y entonces nos vamos allá a enfrentarnos al mundo. ¿Ya? Y aquí leíamos un versículo al iniciar que dice que a ellos, es decir, a los que están afuera de la iglesia, les parece cosa extraña que nosotros no andemos corriendo en el mismo desenfreno de disolución en el cual anda el mundo. Y vea, pero qué cosa tan rara, este señor es raro. Así nos ven a nosotros como hablando en términos muy colombianos. Ya nos dicen que por ahí que nosotros parecemos un bicho raro. Ve, aquí todo el mundo está aquí preparándose para dentro de un mes. Usted sabe la fiesta que tenemos dentro de un mes aquí en Medellín, ¿verdad? Ya dentro de un mes, nosotros los antioqueños siempre nos preparamos para que los primeros días de agosto está en la Feria de las Flores, ¿cierto? Ustedes no sabían que eran los primeros días de agosto. Hoy que ya usted renunció a nuestra ciudadanía paisa. Dígame, porque entonces yo le voy a dar aquí un... Entonces la gente se está preparando y hacen los tablados, ¿cierto? Ya empiezan ahorita los tablados. Ya empezaron a advertirnos las autoridades que tuviéramos mucho cuidado con los globos, porque gracias a un globo de eso ya por aquí hubo un incendio. Y yo estaba esta tarde cuando venía con el hermano David mirando aquí una bodega por aquí vecina, y yo decía, ¿qué tal que ahí en esa bodega se le dé a un globito por caer ahí y quemarse ahí? Si esos son materiales inflamables, eso sería terrible. Entonces el mundo tiene que mirar en nosotros que nosotros somos diferentes. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que aprender a vivir de manera diferente. Y a eso se refiere el apóstol Pedro en su primera carta. ¿Cuál debe ser nuestra vida? En el trabajo, los empleados trabajando como para el Señor. O sea que el Señor está mirándome, el Señor está ahí. Oiga, mire, yo le digo una cosa, yo no me doy bombos yo mismo, pero le cuento un poquito la vida laboral. En las empresas donde he estado trabajando, siempre que digo ya me voy, me ha correspondido casi una pelea con el jefe. Jefe, no, pero ¿cómo se va a ir? Yo no quiero que usted se vaya. Yo no quiero. Algún día me decía uno, dígame si no está contento con el salario. Y yo le decía, no, pues no, yo no estoy hablando de salario, estoy hablando que yo quiero ya dedicarme más a la predicación. No, pero ¿cómo se va a ir? Oiga, yo veía que otro decía, es que estoy pensando irme, y apenas decía pensando, al día siguiente encontraba, pase por la oficina que está su liquidación lista. Así, ya. Yo recuerdo una vez que no porque el hermano me haya traído el tinto ahora, pero una vez que una muchacha se demoró trayendo el tinto al jefe, y el jefe ya estaba desesperado porque era más ansioso que yo por el tinto.
Y ella se demoró y él se asomó y ella estaba hablando con la compañera. Y él la miró ahí. Y cuando ella le trajo el tinto, le dijo, venga, que necesito hablar con usted. Dígame, patrón, mire, es que ya usted mañana pase por la oficina ya de pagaduría, que allá le tendrán su liquidación lista. Así son los jefes. Ya. Y a ese mismo jefe yo voy a decirle, yo le dije, vea, es que yo me quiero ir. No, ¿cómo? No venga. Porque la Escritura enseña cómo debe trabajar el cristiano. Y eso lo enseña el apóstol Pedro. Cómo debe ser el trato con sus compañeros. Y si el cristiano ya asciende a jefe, entonces también enseña cómo tratar a los subalternos. Fíjense que el mejor manual para la vida es la Biblia. Y también nos advierte acerca de la vida comunitaria. Y también nos advierte acerca de la vida familiar. ¿Cierto? La vida de familia. Usted sabe que eso de ser novios, bueno, en nuestra sociedad occidental, colombiana, existe el modelo del noviazgo. ¿Ya? En la sociedad bíblica no existía noviazgo. Por eso usted no encuentra consejo para los novios. Usted en la Biblia no encuentra consejo para los novios. Porque eran sociedades en las cuales se adquirían compromisos de pareja. Eran los padres los que se encargaban de establecer las relaciones de pareja de sus hijos. Y entonces por eso es que la Biblia dice, y las mayores enseñen a los menores a amar. Fíjense. O sea que se aprendía a amar. Y los mayores, los hombres mayores, enseñaban a sus hijos a ser responsables, a ser buenos jefes de hogar. Y esa conducta, entonces el apóstol también dice, para la iglesia, para que la iglesia resplandezca como una antorcha en medio del lugar de tinieblas, la iglesia debe saber vivir en este mundo. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? Y le dice a las casadas, aquí lo estábamos hablando nosotros, y le dice a las solteras, y le dice a los hombres cómo tratar a la mujer, y le dice a la mujer cómo valorarse como mujer. Ya, que disfrute la feminidad de mujer, que las mujeres deben ser femeninas. Y yo aquí les enseñaba hace unos días, nunca se crean el cuento de la sociedad en la cual establece que las mujeres cabezas de hogar. La mujer nunca es puesta por cabeza. La mujer esa mujer me reclamó ahí. Ella dijo, ¿cómo es esto aquí? Que ya me vienen aquí con machismo. Véanla. Tranquila que ella ya en su momento, yo se lo explicaré bien. Sarai tiene mucha energía. Bueno. Entonces, hablamos aquí de que el orden establecido por Dios en la vida de familia es que está la mujer y como cabeza de la mujer está el varón y como cabeza del varón está Cristo y como cabeza de Cristo está Dios, que es el orden que establece la Biblia.
Y que entonces la mujer, cuando no tiene un varón que sea su cabeza, ella no pasa a ocupar el lugar de cabeza, sino que ese varón debe ser reemplazado ¿por quién? Por Cristo, que es cabeza del varón. Y así la mujer está protegida. Y les decía a las mujeres con todo cariño, no se crean el cuento moderno de que ustedes no nacieron para ser protegidas, porque así las diseñó Dios. Dios las diseñó para que ustedes sean protegidas, para que sean amadas, para que sean queridas, para que sean bien tratadas. A veces dice, ay, es que yo no necesito de un varón, yo no necesito. Claro que casi siempre ese discurso, yo le voy a decir de dónde proviene. Ya, ese discurso proviene de una conversación de dos mujeres. Ya, ese discurso es colombiano, ese discurso nació en Colombia. En una zona de Colombia estaban dos mujeres y una decía así, yo no necesito de ningún varón, yo no necesito. Ya sí, a mí, yo estoy estudiando y me estoy capacitando Y entonces una le dijo a la otra, dice, no hables tanto que te va a castigar Dios. Y la otra dijo, por eso es que lo estoy diciendo, para que me castigue y me mande un buen varón. Ya, entonces ahí nació ese discurso, pero eso no es bíblico. Así que también en la relación de familia y pareja se establece un lugar para el esposo, un lugar para la esposa, un lugar para los hijos y unas responsabilidades y obligaciones para cada uno de los que hacen parte de la familia. Y al varón se le ordena a darle buen trato a la mujer, considerándola como vaso frágil, precisamente mirando toda la protección que Dios le puso. El hombre de Dios que entiende la palabra de Dios y que de verdad identifica el lugar, la posición en la que Dios puso a la mujer, ese hombre inmediatamente dice, por algo Dios le dio toda esa cobertura, toda esa protección. Ya, usted sabe que usted no protege las cosas que son ordinarias, usted protege las cosas que son delicadas. Ya. Y le enseña al varón, diciéndole que debe honrarla, diciéndole cómo tratarla. Ya. Y le dice al varón, aquí en el versículo que estábamos mirando, en la última lección, el verso 7 del capítulo 3, esa es la imagen que debemos proyectar ante el mundo, pero el verso 7 entonces dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, todo eso con un fin espiritual, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué nos indica ahí la Escritura? Que el varón no obligue a la mujer a pensar como varón. La mujer está diseñada para pensar como mujer. Los miedos naturales son de la mujer, los temores. Ya. Yo recuerdo, yo estaba muchacho y yo a veces me reía solo cuando escuchaba
a mi mamá porque mi hermano, habíamos comprado una moto en la casa que decíamos que era de todos, pero él aprendió a manejar de primero y él salía en ella y a trabajar. Y a veces no llegaba a la hora que mi mamá consideraba que debía estar. Entonces las mujeres tienen un reloj de mamá, ¿verdad? Tienen un reloj que si su hijo no ha llegado a tal hora, ¿qué comienza? La preocupación. Y mi mamá comienza, ay, Jaime. Mi papá tranquilo allá leyendo la Biblia o leyendo el periódico, resolviendo crucigramas o hablando conmigo o mirándose un partido de béisbol. Imagínense que eso no hay nada más terrible que a uno le interrumpan cuando está mirando un partido de béisbol. Y a veces mi papá estaba allá mirando y llegaba mi mamá, Jaime, Edras no ha llegado, Jaime. Y él decía, tranquila, mija, tranquila. Pero es que mira la hora. Y dice, no, tranquila. Pero es que, dice, mira, mijita, tranquila, esperemos, si no llega en la mañana, vamos a la morgue en la mañana, averiguamos qué pasó. Pero déjame mirar mi partido tranquilo aquí, por favor. Ya. O vamos a los hospitales o avisamos a la policía. Por favor. Ya déjame tranquilo. Y entonces, claro, mi mamá se alteraba. Pero era la discusión natural de un pensamiento femenino con un pensamiento masculino. Y yo pensaba que era que mi papá, yo decía, pero mi papá sí es tranquilo. Pero ahora entiendo a mi papá. Porque a veces mis hijos salen y no llegan y pasa algo similar en mi casa. Entonces, mi hijo, los muchachos no han llegado. Y tranquila, que ahorita llegan, no te preocupes. Yo no creo que sea nada grave. Los hombres casi nunca pensamos en cosas graves. Ya. Pero debemos respetar que la mujer es un vaso frágil. Y debemos darle esa honra, ese honor a la mujer por ese sentimiento frágil. Así las hizo el Dios. Así las diseñó el Señor. Él quiso que fueran así. Ya. Y por eso también es que son las que tienen la capacidad. Yo puedo criar yo pude alguna vez quedarme con mi hijo por una semana, mis hijos pequeños. Ya, pero ya después de una semana yo sentía que ya yo me estaba volviendo loco. Yo recuerdo que una vez me quedé con mi hijito mayor y entonces yo dije, ¿cómo hago ahora con esta cuestión de que voy para culto? ¿Me baño yo primero o se baña él primero? Oiga, qué dificultad. Y ensayé de las dos maneras y las dos maneras ninguna me cesó. Entonces en el primer día me bañé yo primero. Y después cuando lo voy a bañar a él, ya yo estaba vestido y no resulta. No resulta. Y como era bañadito con totumita esa, allá donde vivíamos era con totuma. Entonces y ahí yo vestido, no. El segundo día, bueno, voy a la inversa. Primero lo arreglo a él y lo arreglé. Se me olvidó mover el balde donde tenía el agua y yo me fui a bañar. Y cuando regreso, ya vestidito, con zapatos, medias y todo bonito, metido entre la ponchera, el balde del agua. Y decía, no, pero Dios mío. No fui capaz. Ya. En última yo procuraba que antes de que se levantara en la mañana ya yo estaba bañado, pero con ropa para después bañarlo a él. Y no, eso yo sinceramente no sé, pero ya al tercer día yo decía, ay, mijita, yo siento esto una eternidad. Pero las mujeres tienen esa capacidad. Ya. Y eso es la cristiandad. Entonces nosotros los varones, para convivir en pareja y en familia, debemos dar ese trato a la mujer. Ya. Debemos dar ese trato. Hay algunos que, bueno, yo respeto los conceptos y si lo saben hacer bien, que lo hagan.
Porque hay algunos varones que para casarse lo primero que piensan es, bueno, ¿y ella cuánto va a producir? O sea, ya no es una sociedad sentimental, sino una sociedad financiera y económica. Uy, no, pero es que en este tiempo ella tiene que trabajar y tiene que producir, ella no se puede quedar en la casa. Bueno, hermano David, la recomendación que nos dio el hermano asesor de imagen es que la cámara de vez en cuando la movamos, pero esta nos la dejaron ahí fija así. Yo no sé quién está pagando más por la transmisión, porque es que en el ciclismo es que hacen eso, ¿cierto, hermano? Ahí está el hermano asesor de ciclismo. En el ciclismo es que hacen eso, ¿cierto? Cuando una empresa paga mucho, como Movistar, entonces se le enfocan el ciclista de Movistar nada más. No, aquí. No, pero yo no soy el que financio esto entre todos. Pero bueno, lo que quiero decir es que los hermanos estén más atentos. Esa fue la primera lección del curso de transmisión, y que fue la que yo vine. No sé si en la segunda ya hicieron otro comentario. Entonces les digo, a nosotros los varones y los solteros, ¿dónde está Sergio? Escucha, él me dice que él me quiere mucho. A nosotros a veces nos venden el discurso de que, bueno, si usted se va a casar, pregúntele a ella cuánto va a aportar en la sociedad. Porque algunos consideran que la necesidad fundamental es esa de que hayan bastantes recursos. Yo les comentaba a ustedes de que un día llegué a la oficina de un amigo que hacía días que no veía, varios años que no veía, y llegué a Barranquilla y me acordé de un amigo y fui a la oficina de él, y me aconteció algo. Bueno, Dios me permitió que yo fuera ese día, y de pronto lo encontré al amigo sentado allá en el parqueadero de la empresa, en un bordillo allá. Ahí estaba sentado con una cara así. Y yo me llegué y le hablé, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, no, hermano. Y entonces me dijo, Jaime, tú sabes que este es mi segundo hogar. Yo tuve mi primer divorcio y ya en este pensé que las cosas iban marchando, pero ya me cansé. Y entonces, ¿y qué problema tiene? Y me dijo, tenemos un problema gravísimo. ¿Y cuál es el problema? Dice, estamos ganando mucho dinero, los dos. ¿Cierto? Claro, algunos se ríen. Dicen, no, pero ese qué problema va a ser. Ese es un problema. Y entonces él mismo me dijo, y yo dije, pero mira, ¿y por qué el problema? Y me dijo, no, porque es que ya en la casa nada produce emoción. Ya nada produce alegría, ya todo en la casa produce rabia. ¿Cómo así? Y así. Yo llego a mi casa y de pronto encuentro una nevera nueva. Bien, ahora compraron una de esas que se instalan con la tubería y eso, bueno, casi habla la nevera. Programable, no sé qué. Una estufa de esas que no tienen llama, que es un vidrio negro así, ese es un vidrio negro, esa es la estufa y es programable, también la programan, a tal hora comienza a cocinar y a tal hora termine, todo, y la dirige allá mi esposa desde su oficina. Pero lo triste es que yo llego y encuentro eso instalado, y esto es nuevo, y la estufa anterior la regalé. Pero ven acá, pero no me consultaste ¿y por qué te tengo que consultar? Lo estoy comprando con mi plata. Me dice, Jaime, y que me diga eso a mí. A mí, tú sabes mejor dicho, que me golpeen mejor. Pero usted sabe, me decía él así, él me dice, viejo Jimmy, me dice, viejo Jimmy, usted sabe que yo he sido un varón de verdad. Y que ahora esta vieja viene a decirme a mí que lo compré con mi plata porque yo tenía, como si no necesitara de mí.
Y vea, y empiezan los problemas. Los problemas terribles. Y ya estaban a punto, yo pues gracias a Dios pude hablar con ambos. Y de verdad por las cuentas que sacamos sí tenían muchos recursos. Y ya habían perdido la emoción. Usted sabe que uno en la casa compra una cucharita de palo, de esas de 1.500 pesos, pero eso trae emoción, ¿verdad? No llegue, mira, mija, la cucharita que compré. Ay, mi amor, claro, ay, sí. Y esa es la que usamos toda la semana con esa cucharita. Todo para la fritada, tal cosa, la cucharita de palo. Entonces causa emoción. Ya se había perdido la emoción. Bueno, yo después conversé con él al tiempo y ella quiso aportar algo para salvar el hogar y renunció a varios contratos y empezó a consultarle nuevamente a su esposo. Ya, y recuperaron algo de la buena convivencia. En el caso de los cristianos, dice la Escritura, al varón le dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya. Bueno, a nosotros nos han vendido un discurso de que las mujeres oran más que los hombres. Que las mujeres oran más que los hombres. A nosotros nos han vendido ese discurso. Pero aquí está dirigido es al varón, no a la mujer. Y dando a entender esto, que el que tiene la responsabilidad espiritual en la casa es el varón. Por eso usted, mi querida jovencita, que si está buscando por ahí un hombre que no es cristiano, le digo desde ya, se lo profetizo, vas mal. Vas mal. Y si comienzan mal, no espere que las cosas se arreglen. Es que yo lo voy a enseñar ahora. No, él no va a haber tiempo para enseñarlo. Y él no va a querer aprender. Él no va a querer aprender a orar. Esto es parte de responsabilidad masculina. En las familias donde se altera el orden y esta responsabilidad recae sobre la mujer, ya se alteró el orden de Dios. Y cuando se altera el orden, entonces se nota inmediatamente. Dice, uy, pero en esta casa el gallo no canta, dicen por ahí algunos. Ya. Y entonces, claro, algunas mujeres empiezan a ¿qué? A hablar mal de su esposo. Y usted le pregunta a la hermana por el esposo. Ahí está el pegoste ese. Ahí está el no sé qué. Ahí está. Y se supone que es el hombre de tu vida, con quien tú compartes, con quien tú tratas. Se altera el orden y es peligroso. El Señor Jesucristo, cuando le preguntaron respecto al divorcio, Él ¿a dónde ubicó a los que le preguntaban? Dice, vea, al principio, váyanse al principio, cómo ordenó Dios la familia. Y todo lo que esté fuera de ese modelo que Dios diseñó al principio, todo lo que esté por fuera de eso genera problemas. Por eso Él dice, pero al principio no fue así. Si, dándoles a entender, si ustedes quieren el indicador, quieren conocer el indicador para una buena pareja, una buena familia, en el orden de Dios, váyanse al principio. Y yo aquí lo decía cuando hablaba de este tema, que apenas estoy recordando un poquito. El Señor puso a trabajar a Adán antes de que tuviera familia. Él no le dijo, venga Adán, Adán, aquí te entrego a Eva para que te goces con ella. Y cuando tengas hijos yo te voy a enseñar entonces qué vas a hacer.
No, 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 porque Dios no es desordenado. Entonces lo que uno le dice aquí a los novios, ¿y qué plan tienen? No, hermano, en el camino se arreglan las cargas, en el camino se cae la carga. Yo he sido camionero. Y eso no es verdad. Si no, pregúntele a un camionero responsable si es que eso tiran la carga ahí. Tranquilo que en el camino se arregla. No, señor. Entonces, ahí está el orden de Dios. El varón, por eso la mujer debe identificar que sea temeroso de Dios y que sea trabajador, responsable. Ay, pero es que es bonito. Bueno, tranquilo. No se preocupen. Entonces procura mantenerlo bonito. Si lo que te interesa es la bonitura, procura comprarle las cremas, los champús, las lociones, una buena ropita. Alteras el orden de Dios. Ya. Y luego el verso 8, que es a donde vamos a iniciar el estudio que viene a partir de esto. Entonces dice, verso 8 hasta el verso 12, vamos a leerlo. Tenemos unos cuantos minutos para hablar de esto, ¿cierto? Oiga, a mí me gustan las conclusiones. Oiga, ¿sabe que un día nos estaba enseñando el hermano Eliseo Duarte? Nos estaba enseñando el libro de Romanos. ¿Sabe que él cuando enseña Romanos? Ese es un viejo muy lindo, muy querido, yo lo amo a él. Hermano Eliseo estaba enseñando. Y el hombre estaba por allá por el capítulo 11, allá, oh, profundidad de los misterios. Y de pronto se puso en pie por allí un caballero y dijo, hermano, por favor, hermano. Y entonces, y no le daba la palabra. Y dice, bueno, al fin, ¿qué va a decir? Dice, o sea, hermano, para concluir yo quiero, dice, vea, cállese que aquí concluyo yo que soy el que estoy hablando. Pero ¿cómo así? Entonces la escritura tiene algo bonito. El apóstol Pedro, que no es un hombre conocido como un literato, sin embargo establece un orden, se llama cohesión, conexión, ¿verdad? La cohesión literal, es decir, se va diciendo algo y luego se dice finalmente, es decir, para confirmar lo que estoy diciendo, para que ustedes vivan bien y den ejemplo en la sociedad y lleguen a ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo. Entonces dice, llama a todos los que hacen parte de la iglesia. Aquí nosotros estamos involucrados en esta convocatoria que está haciendo el Espíritu Santo a través del apóstol. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Amén. Oiga, a veces nosotros peleamos porque queremos utilizar unas mismas costumbres, ¿verdad? Y usted sabe que en cuestión de costumbres es muy difícil, es casi imposible establecer en sí cuál es la costumbre perfecta. ¿Ya? ¿Cuál es la costumbre? Yo venía apenas, hermano David, algún momento lo va a vivir. Yo venía apenas como en formación en la vida ministerial y llegué a trabajar a un lugar. Y en dicho lugar había una costumbre que a mí no me gustaba.
Y me parecía mala. Me parecía mala, pero era la costumbre del lugar. Por cierto, casi bíblica. En el sentido de las costumbres, no de doctrina. Usted sabe que bíblicamente ¿quiénes iban a buscar agua a los pozos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Como práctica, era una costumbre. Ya, y entonces yo llegué a un lugar en donde habían pozos. Y ellos traían esa costumbre. Y las mujeres iban al pozo y yo veía a las mujeres en el pozo, buscando el agua y cargando el agua. Y los hombres esperaban que la mujer le organizaba el baño al hombre. Si alguna de ustedes se enamora de un muchacho de esos de por allá, espere hacerlo, seguir haciéndolo. Ya, no, yo no. Entonces yo quise cambiar esa costumbre. Y reuní las parejas, y reuní todo, y reunía, y no. Hasta que después, en una reunión con las mujeres, donde yo les estaba hablando del valor de ser mujer, unas mismas mujeres me dijeron: hermano, por favor, hermano, no nos quite esa costumbre, que esa costumbre nos hace felices. Yo me siento feliz trayéndole el agua a mi esposo allá, me siento feliz cargando el agua, y cuando vengo con los cántaros de agua digo: y este es para que mi rey se me bañe bien limpiecito, para tenerlo bien lindo. Por eso la Escritura no hace referencia a que tengamos unas mismas costumbres. Ya, quizá aquí hay alguna muchacha que también piensa así, y bueno, si piensa eso, pues afortunado el que le corresponda, ¿verdad? Claro que también tienen otras costumbres, que ya ahí esas las hablaremos en privado. Pero aquí la Escritura dice, hermanos, que nuestras prácticas, esas buenas prácticas del trato como empleados, de la vida social, de la vida laboral, de la vida de pareja, de la vida familiar, que sean el producto de un sentimiento bien formado en la vida de cada uno, y que ese sentir sea un sentir compasivo. Dice usted, compasivos. Tiene que ver con la comprensión y tiene que ver con el trato que damos el uno al otro. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Ah? Dice aquí la Escritura: amándoos fraternalmente. El amor fraternal, que es una de las escalas de la felicidad en la vida cristiana, debe ser una práctica entre nosotros. Y no solo eso, sino que tenemos que ser misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Ahí está entonces el sentir que debe haber en la iglesia.
el sentir que debe haber en la vida laboral. Ya. El sentir que debe haber en la vida familiar. El sentir que debe haber en el trato que nos damos los unos a los otros. Prácticas amigables. Prácticas misericordiosas. Eso es lo que nos permite a nosotros de verdad llegar a ser luz en medio de las tinieblas. Y ahí la Escritura está advirtiéndonos de manera precisa hacia dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Ya? Mire cómo lo describe, lo enumera. En el capítulo 4, dice cuáles son el pensamiento del mundo. Lo que leíamos, yo le decía lo que leíamos al inicio del culto, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Póngame ahí el versículo 2. Póngamelo ahí. Para no vivir, del capítulo 4:2, dice ahí, mire cómo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Si ya usted dio un paso y yo di un paso para no vivir en la carne. Entonces esto no es que cuando hay dificultades entre nosotros, yo siempre les digo, cuando me vienen a mí aquí a traer el problema y entonces me vienen me quieren tomar a mí así, hermano David, a veces como al Chavo del Ocho, digo yo. Porque es que se portan como niños. Y entonces vienen: ay, hermano, es que queremos contarle, y quieren que yo les pregunte la famosa pregunta de don Ramón. A ver, cuénteme todo desde el principio. ¿Y qué dice el chavo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay hermanos que andan en esa tontería de que cuando tienen un problema no lo quieren arreglar, sino que quieren es buscar culpable. Y quieren que el pastor esté con el fusil para fusilar al culpable. Ya. Hermano, pero déjenos contarle las cosas desde el principio. No me interesa el principio. ¿Por qué? Porque el que vive en la carne, a ese sí le interesa saber quién ofendió a quién. Hermano, es que ella me gritó y entonces yo no me aguanto un grito de nadie. Y ella dice: pero es que ella fue el que me miró mal. Yo lo grité porque yo tenía razón. Y empiezo yo a desenmadejar. Cuando yo era bobo, cuando era tonto, yo empezaba a desenmadejar. A ver, cuénteme. No, hermano, lo que pasa es que él llegó, yo le reclamé. Y ella dice: pero hermano, pero es que si usted viera la forma como me reclamó. No, pero si usted viera la forma como cerró la puerta. Y ya. Es que desde la mañana yo sentí, ya el problema se dio a las 12 de la noche y entonces empiezan en la mañana. Hermano, claro, es que yo tiré la puerta porque es que usted viera cómo me estaba preparando el desayuno. Y entonces ya estoy en el desayuno antes de que él se fuera. Ya. Y dice ella: sí, lo que pasa es que yo oí cuando él estaba cantando en el baño. ¿Y qué estaba cantando? Dice que la canción esa de los tontos. Ya, el hermanito andaba todo así viéndose la película de Diomedes. He vivido soportando un martirio. Eso lo estaba diciendo por mí, porque él desde que se casó anda con esa canción. Y entonces ya empiezo yo. Eso me pasó. Y por eso es que usted cuando viene donde mí con problemas,
A mí no me interesa desenmaderar, a mí me interesa que usted descubra si ya usted dejó de vivir y si usted decidió vivir, dice, para no vivir el tiempo que resta. ¿Cómo hemos decidido? No vivirlo ¿en qué? En la carne. Y para eso debemos tener un sentir espiritual. Entonces volvemos al versículo 8. De ahí en adelante dice, ¿cierto? El 3:8 dice, aquí es la meta a la que vamos a llegar, dice, pero aquí. No, es 3, aquí es 3:8, primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Yo lo primero que le pregunto es, díganme una cosa, ¿cómo quieren arreglar esto? ¿En la carne o en el espíritu? Porque si lo quieren arreglar en la carne, pues entonces yo no soy el apropiado para ser el mediador, el pacificador. Si lo quieren arreglar en la carne, ahí están los tribunales de justicia. Y si no quiere la justicia oficial de Colombia, en Colombia hay otros mecanismos de justicia callejera. ¿Sí o no es? No, no solo en Colombia, uno dice que en Colombia. Pero la Biblia dice a la iglesia, porque esto yo no se lo predico a quien no pertenece a la iglesia. La Biblia, el Señor le dice a la iglesia, el sentir que debe expresar al establecer sus relaciones los unos con los otros es un sentir compasivo. Pero hay algunos que le cambiaron esta frase, conflictivo. A todo le ponen problemas. No se han convertido. Por eso es que, o no se han transformado. Por eso es que muchos dicen, en la iglesia hay muchos convertidos y pocos transformados. Porque el que ya ha sido transformado por el Señor, a él no le cuesta trabajo ser compasivo. No le cuesta trabajo poner en práctica el amor fraternal. No le cuesta trabajo ser misericordioso. No le cuesta trabajo ser amigable. Usted quiere vivir bien, quiere vivir feliz. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. Alguien me decía un día a mí, pastor, pero con usted no se puede pelear. Y lo que pasa es que para pelear se necesitan dos y conmigo no cuenten. Por lo menos dos y conmigo no cuenten. ¿Yo qué voy a pelear? Cuando hay que actuar con misericordia, actúa con misericordia. Ahí están las herramientas de la felicidad para la vida social de la iglesia. Véalo ahí. Amigables. Amigables. Ahí está. Y sigue diciendo la Escritura de manera precisa. Aleluya. No devolviendo mal por mal. Entonces las parejitas que no, que él empezó y él me gritó y yo lo grité más. Ay, sí, ¿qué quieres? Que te felicite porque te estás reventando las cuerdas vocales. Te felicito porque sabes gritar. Ya, no, pero ¿quién gritó primero? Ay, no me vengan con esa tontería. La Biblia enseña a la iglesia, si uno te hace mal, usted hágale un bien. Claro que eso es fácil decir amén. Porque la teoría no la sabemos todo. Mire, ustedes de consejería de esto sabe mucha gente. Ya por aquí me llegó la convocatoria, por ahí la estaba leyendo, para que yo sea un juez de paz.
Porque ay, que los pastores son buenos para los jueces. Por ahí está la convocatoria en el correo electrónico. Pastor Barranco y no sé qué. Y queremos que usted sea un juez de paz. Lo que pasa es que yo no le puedo aplicar esto a quien no está en el Señor. Esto no es justicia humana, esto es justicia divina. En la justicia divina dice de manera clara, no devolviendo mal por mal. De justicia divina. En la justicia humana dice, no, pero es que él actuó, ¿cómo es que dicen? Con ira e intenso dolor. Esa es una justificación para hacerle daño a otro. No pudo controlar sus emociones. Ya. Como el mundo anda en el desenfreno de que leíamos ahí, ellos no controlan sus emociones, pero la iglesia no puede justificarse. Escuche, la iglesia no puede justificarse en el modelo del mundo. La iglesia tiene un diseño para la convivencia dado por Dios, y ese diseño está aquí escrito. No devolviendo a nadie mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Bendiciendo. ¿A quién? A todos. Estos son los momentos en que los amenes escasean. ¿Cierto? Estos son los versículos que nos hacen a nosotros detenernos de decir tanto amén. Porque claro, el versículo se ve bonito, pero la práctica, ahí es donde el verdadero cristiano muestra quién es. Ahí es donde se sabe quién es cristiano. Ya, yo puedo saber mucha teoría bíblica, muchos versículos, pero que cuando te maldigan, bendigas. ¿Ah? Que cuando te ofenden, perdones. Que el sentir de la vida que vives es ese. Ay, hermano. Ya, ese como cuando algunos dicen, no, pero es que ser cristiano no es fácil. Claro, si eso lo vive, si tú tratas de vivir esto en la carne, no es fácil. Por eso la Escritura dice, andad en el Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu, ¿verdad? Bendiciendo. Bendiciendo. ¿En dónde está? Está bendiciendo. Ya. A mí me decían alguna vez, me decían unos compañeros de trabajo, pero es que no, es que ya tú eres extraño, a ti parece que todo el mundo te cayera bien. Sí, me caen bien. Yo sí, me caen bien. ¿Verdad? Había unos compañeros que nadie se les acercaba, yo me les acercaba. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué? Dios lo bendiga, ¿cómo está? Algunos no me contestaban, no importa. Al día siguiente volví a bendecirlo. ¿Qué hubo? Dios te bendiga, ¿cómo va? Y uno me decía un día que, ay, pero tú vas allá con tu buen deseo de bendecirlo y no ves la cara que pone. Y yo, ese es el problema de él. Él con su cara y yo con la mía. Y porque yo no vine aquí a hacerle cirugía de rostro. Oiga, pero ¿sabe qué fue lo bonito? Que hubo un compañero de trabajo que por años estuvo así. Y el día que yo me despedía de él, me dijo, ven acá, yo le quiero decir algo. Hermano, todo el mundo me critica a mí, pero la gente no conoce mis problemas. Entonces me contó su problemática. Y le voy a decir, en la carne no tenía razón para tener un rostro alegre. Entonces por eso lo criticaban, no tenía razón para estar alegre. Pero como yo sí tenía razón para estar alegre,
porque la alegría mía no depende del rostro del otro, sino de la obra que Dios hizo en mí. Por eso, mis hermanos, yo quiero invitarles en esta noche. Mostremos lo que somos y mostrémoslo poniendo en práctica lo que la palabra de Dios nos ordena. Será una tremenda bendición para la imagen que Dios quiere que nosotros proyectemos en este mundo. Esto es lo que necesita el mundo. Por eso cuando le decimos a los hombres que necesitan el evangelio, algunos piensan que es que no, que dejen de fumar, que dejen de robar, eso está bien. Pero el evangelio es más lo que se aprende que lo que se deja. Lo que se deja no vale nada, pero lo que se recibe en obediencia a la palabra trae bendición a la familia, a la sociedad, a la comunidad entera y a la congregación. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Te damos gracias,